Compartiendo algo, ¿no? Sí, sí sale. Sí se ve, sí se ve. Sí, Ya, ahí. sí. Entonces comenzamos con gametogénesis. Pero, primero, ¿qué es gametogénesis como tal? Este va a ser el proceso en el cual nos va a dar lugar, nos va a dar origen a lo que son las células sexuales. Las células sexuales van a originarse a partir de células germinales primordiales. Ahora, esas células sexuales también se las puede llamar células reproductivas, reproductoras o gametos, ¿ok? Y tanto en el hombre como en la mujer va a tener su propio nombre. El gameto masculino se va a llamar espermatozoide y el gameto femenino va a ser ovocito u óvulo. Asimismo, la célula germinal primordial también va a tener su propio nombre en cada sexo. En el hombre va a ser la espermatogonia y en la mujer la ovogonia. Durante este proceso de la gametogénesis vamos a tener lo que son las divisiones mitóticas y meióticas. Ya veremos un poco más lo que es la meiosis. Y además también van a haber un cambio morfológico en la célula como tal. Ya verán cómo se convierte una célula redonda en lo que es un espermatozoide, es decir, con su cabeza, cuello y cola. Y asimismo verán un incremento en el tamaño de nuevos elementos en el ovocito u óvulo. ¿Ok? Entonces, les dije que íbamos a dar un poco en la meiosis, pero antes de eso, tengamos unos términos en claro. Aquí está, esto es un cromosoma como tal, ¿ok? Cromosoma de doble cromátide, si ven, una y dos. Esta cromátide va a ser hermana de la de acá, como ven, mismo tamaño, misma forma, por ahí tienen los mismos genes también, entonces van a ser cromátides hermanas. Esto va a ser un cromosoma y cada cromátide va a tener un cinetocoro. Este cinetocoro va a ser súper importante durante la meiosis, porque verán que se conecta con los microtúbulos para que se permita, así decirlo, llevarlos a polos opuestos, pero se logran después. Acá también hay cromosomas, estructuras de una cromátide y de doble cromátide. ¿Ok? Entonces, hablando ya de lo que es la meiosis, comenzamos con lo que es su interfase, que es esta parte, imagen sacada del libro de Moore. Eh, como tal, los cromosomas, toda la cromatina, todo eso la veremos así, toda descondensada, disuelta, como si fueran culeras, como si fueran líneas, así. No las verán, encontrarán así bonitas, no, así la van a encontrar. Esto va a estar así y va a alinearse. Y luego, cuando se alinean, va a sufrir su fase de síntesis. Aquí es cuando, bueno, ya había crecido de hacerla de tamaño y además va a duplicar su material genético, su cromatina. Y ven, de una, un rojito salen dos, ¿sí? De azulito salen dos. Es decir, ya duplicó lo que es su material genético, cromático. Y aquí van a ser cromosomas de doble cromático. Hasta aquí es esto de la interfase. Luego comenzamos ya con lo que es la meiosis como tal, que va a contener cuatro fases, así mismo con la mitosis, pero el resultado va a ser diferente y algunos procesos también van a cambiar un poco. La meiosis vemos que tiene profase, metafase, anafase y telofase. Fase uno y 2, metafase uno y 2, anafase uno y 2, telofase uno y 2. Entonces, comenzando con la profase, luego de que se haya duplicado su material genético y tengamos cromosomas homólogos, y te das cuenta que tiene este cromosoma homólogo y este cromosoma homólogo, van a ser semejantes entre sí. Esto es durante la profase. Lo que va a pasar es primero va a desaparecer la envoltura nuclear y el nucleolo. Van a comenzar desapareciendo. Además, van a aparecer los centriolos con sus microtúbulos. Pero mientras pasa esto, los cromosomas les va a pasar algo, los cromosomas homólogos son parecidos entre sí. Y ves que aquí están medios unidos, están bastante pegados. Este es homólogo de este y este de aquí es homólogo de este. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Veámoslo aquí. Son dos cromosomas homólogos, tienen cromátide, doble cromátide. Estas dos son cromátides hermanas, pero esta cromátide aquí no es hermana de esta, porque no son parecidas. Uno viene del padre y otro de la madre, entonces no son parecidas como tal.
Entonces, lo que van a hacer es unirse entre estos dos cromosomas de doble cromátido y van a formar un cromosoma bivalente. ¿Qué les va a pasar a estos cromosomas bivalentes como tal? Se van a unir, van a chocar entre sí, se van a topar y van a hacer lo que es la sinapsis. Luego de la sinapsis quedan pegados mediante una estructura que se llama el quiasma. ¿Sí? Aquí está el quiasma. Y este quiasma va a provocar lo que es el entrecruzamiento de los. Hasta él. Bueno, Me parece que se le fue la conexión y murió. ya, güey. Sí. Si Ya, no, te déjame ver. tocó ponerte la sota. Sí, sí, güey, güey. Mm. A ver. Avísame si se ve mi pantalla compartida o sale te la sale. Sí, sí, se ve, se ve, se ve. No todo se lee mi pantalla compartida. Yo la veo. ¿Sí se le va a todos? Sí. Ujú. Ya. A ver, ¿en qué estaba? Ya, la importancia, por así decirlo, de lo que es la meiosis es que justamente al terminar la primera división meiótica va a haber esta combinación de los cromosomas hermanos. ¿Por qué es esta combinación de cromosomas hermanos? O sea, en realidad es un proceso que en realidad sí son como que de cuatro etapas, pero no te las preguntan como tal, eso era más en biología, pero sí tienes que saber que es importante porque aquí se va a dar la variación genética. Si se dan cuenta que los cromosomas como tal se homologan o se ponen uno y tras otro y empiezan a compartir información genética a través de los quiasmas. Es el proceso en el cual en realidad es el proceso para traer la variación genética. Uno de esos procesos es el quiasma. Justamente en los quiasmas es como que, por así decirlo, estos dos pares de cromosomas se van uniendo entre sí y van compartiendo esa información genética. ¿Por qué es importante esto? Porque aunque ustedes no lo crean, esa pequeña variación genética que hay entre una antenita y otra antenita, como se dan cuenta aquí, esta recombinación de cromosomas, bueno, las cromátides hermanas en este caso, va a desencadenar que nosotros seamos totalmente diferentes. Creo que la teoría genética decía que nosotros somos un 99.99% iguales y solo un 0.01% desiguales, pero ese 0.01% equivale a tanto que es lo que en realidad nos hace ser diferentes uno tras otro como tal, ¿ok? Entonces, eso es una de las características, por así decirlo, que ocurre en la meiosis. Exactamente pasa en lo que es la meiosis uno. Acuérdense que la meiosis como tal se divide en dos divisiones meióticas, muy diferente a la mitosis. La mitosis son una división meiótica, una división mitótica que a la final termina con cuatro células hijas igual idénticas a la madre. En la meiosis no. En la meiosis se divide en dos. Meiosis, división meiótica uno y división meiótica 2. Va a tener exactamente las mismas fases, la profase, metafase, anafase y telofase, solo que en cambio va a haber este cambio, en que en la meiosis uno va a haber esto de la variación genética y otra cosa más que ya veremos a continuación. ¿Ok? Por ejemplo, este es un pequeño resumen de lo que pasa en la meiosis. Vamos a empezar con lo que es una célula diploide con cromátides hermanas, es decir, 2N como tal, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa? La primera división meiótica nos va a dar a dos células haploides, es decir, que ya tienen un número de cromosomas a la mitad, pero va a seguir teniendo las hermanas. ¿Qué quiere seguir diciendo que sigue teniendo las hermanas? Deja ver si puedo anotar aquí, creo que sí puedo, creo que es aquí. No, no, un chance, ahí sí. A ver, ya. En esta fase que tenemos aquí, vamos a tener, por así decirlo, 46 cromosomas. Vamos a tener una carga diploide, así se denomina. Pero ¿qué es lo que pasa? Vamos a tener 46 cromosomas, y van a tener así, van a ser dos cromosomas,
y se dan cuenta tiene tomatides hermanas, tiene tal y tal, como tal. Cuando lleguemos a este paso, la que es la primera división meiótica, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener también, ya vamos a tener una célula haploide. ¿Qué quiere decir haploide? Que tiene la mitad, ya no tiene 46, solo que tiene 23. Pero la célula va a estar así, o sea, va a seguir con los cromosomas y va a seguir con las dos cromátides hermanas. Es decir, un palito aquí y otro palito acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto tiene que cambiar para que a la final nosotros solo tengamos una cromatina hermana, sino que solo una. O sea, ya no tiene que tener hermanas. Y por eso es que ocurre la segunda división meiótica. Entonces, es como que esta célula que tenemos aquí, que es haploide, ahora va a separar esas cromátides hermanas y por eso es que de esta célula van a nacer dos más de nuevo y aquí vamos a tener en cambio células pero con una sola cromatinesa, solo un palito por así decirlo, así, ¿ok? Entonces, en resumen, ¿cómo empieza la meiosis? Empieza una célula primordial, que es este diploide con cromátides hermanas. De ahí sigue la primera división meiótica, que va a seguir con dos células hijas, en las cuales ya varió los genéticos. Si se dan cuenta, miren aquí los gráficos, por ejemplo. Si ven aquí que tienen el mismo color, el mismo rosado y el mismo azul. Pero acá ya tienen como que un rosado más oscuro y otro azul más oscuro. Esto que tenemos aquí es, por así decirlo, lo gráfico o la esquematización de cómo ocurre esta variabilidad genética. Y de ahí se vuelve a dividir para que de pasar a una célula haploide con cromátides hermanas, ya estemos solo una célula haploide con una cromátina singular, una cromátina normal. ¿Ok? ¿Y por qué se da esto? ¿Ustedes se acuerdan? El código genético. Bueno, el código genético se conforma por los dos pares, obviamente, de cromosomas. Pero esto sirve para nosotros poder sacar una célula que tenga un solo cromosoma o una sola cromatide que sea mujer o masculina. ¿Por qué digo esto? Porque puede que haya el caso en el que hay una mala disyunción, así se denomina una alteración en este proceso, y que en vez de salir dos células aquí, por ejemplo, que en vez de salir dos células aquí que son haploides con una cromatide, por ejemplo, que salga una célula que tenga 23 cromosomas, pero siga siendo dos genes. Entonces aquí vamos a tener en cambio que ya no va a ser solamente X, sino es que va a ser X y X. Entonces, si ustedes se acuerdan, el objetivo de lo que es la gametogénesis es formar a dos células sexuales que tengan mitad haploide, que sean haploide y haploide, para que cuando se unan formen lo que es el cigoto, que es una célula con 46 cromosomas. Así que pasa si tenemos en una 46 y en otra 23 y se juntan, no es apto para la vida y se puede llegar a abortar. Y si que no se aborte puede empezar a crear una malformación, puede crear un ser no compatible con la vida que en algún momento se va a tener que sacar o eliminar o sustraer del cuerpo de la madre como tal. Asimismo, voy a seguir con este mismo ejemplo de qué pasa si aquí que esta célula sale 23 con doble cromatina. Entonces vamos a tener una célula que digamos que sea XX y se junta con lo que viene a ser el espermatozoide, que puede ser una X también. O sea, lo que se juntan, sí, tiene 23 cromosomas y tiene 23 cromosomas, forman 46 cromosomas, sí, es verdad, pero cuando nosotros nos vamos al último, o sea, al cromosoma número 23, vamos a ver que vamos a tener una trisomía, vamos a tener XXX. ¿Por qué XXX? Porque vienen las dos X de la mala disyunción en este proceso de la madre y viene la X del padre como tal. Entonces a este fenómeno se denomina, por ejemplo, trisomía del cromosoma X en el cromosoma 23, que es el síndrome de la superhembra o de la supermamá, por ejemplo. Que sí, que puede ser apto para la vida, pero va a tener muchas fallas a nivel hormonal, a nivel de fertilidad, y puede llegar a desencadenar que no tenga una larga duración de vida, lo que viene a ser a la mujer como tal. Aunque ustedes no lo crean, hay un dicho que dice que los hombres cogemos el sexo de nuestros hijos, y es verdad, porque cuando nosotros ya vamos a ver lo que es ovogénesis, siempre en la ovogénesis va a botar lo que viene a ser una célula ploide con un cromosoma X, siempre, toda la vida. En cambio, el espermatozoide es el que logra botar una otra X, una y otra Y. ¿Ok? Sí quedó claro, eso es lo que viene a ser la meiosis como en sí. Y por qué se debe ocurrir la segunda división meiótica, que es literalmente para reducir o para separar las cromátides hermanas. ¿Sí se quedó claro esto, amigos?
Ya listo. E igual, si tienen alguna duda, no olviden solamente interrumpirme. No pasa nada si me interrumpen al hablar. O sea, solo interrumpen y yo les digo cualquier cosa. Esperen que tengo que sacar esto para seguir siguiendo esto. Y ahora sí. Ahora vámonos con la espermatogénesis. La espermatogénesis va a ser el proceso en el cual se va a formar a los espermatozoides. En otras palabras, es el proceso de formación de las células sexuales masculinas. Esperma, espermatozoide, génesis, origen como tal. Todo el proceso de espermatogénesis se va a ver en los testículos, exactamente en los túbulos seminíferos. Vamos a empezar con una célula, así mismo, una célula pluripotencial, una célula madre, que va a pasar por un proceso de mitosis. Ojito con esto, mitosis. La espermatogonia va a empezar a tener proceso de mitosis. En realidad, ¿desde dónde empieza la meiosis como tal? Es en el espermatocito. ¿Ok? En el espermatocito primario, donde empieza a aparecer la que es lo que es la meiosis como tal. Entonces, este espermatogonia va a tener un número de diploides, 46 cromosomas y cromatides germanes. Ojito con esto, si ustedes se ponen a leer otros libros, te va a explicar que en realidad la espermatogonia tiene un proceso de tetraproide de 72 cromosomas, baja a 46 y baja a 23. Esa teoría no la voy a explicar ahorita, eso me lo explicó mi anterior maestro, pero me estoy dando cuenta que los maestros de hoy en día, eso lo tengo que conectar a mi computadora, los maestros que tengo ahorita en la U utilizan mejor la teoría que está en los otros libros, que es un poquito más simple de explicar como tal, que son las cromatides hermanas. Así que vamos a seguir con eso. ¿Ok? Entonces vamos a partir de una célula madre que es la espermatogonia. La espermatogonia, como lo dije en un comienzo, va a ser una célula pluripotencial. ¿Qué quiere decir una célula pluripotencial? Que va a ser apta para poder diferenciarse y al mismo tiempo, sí, diferenciarse en otro tipo de células o seguir un mismo linaje. En este caso, la espermatogonia es lo que al final se va a diferenciar un espermatozoide después de varios procesos meióticos. Entonces, vamos a partir de nuevo, la espermatogonia. La que tenemos aquí la espermatogonia, voy a poner de nuevo esto, ya haberlo puesto en PowerPoint para poder dibujar bonito. No tenés que estar haciendo esto cada rato. Pero bueno, la espermatogonia como tal va a partir de 46 cromosomas. Ok, va a ser un diploide. Ok, y aquí tenemos el ejemplo de que XY. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Va a pasar por un proceso de adaptación, de proceso mitótico, y se va a convertir en espermatocito primario. El espermatocito primario, perdón, grábense esto, el espermatocito primario sigue siendo diploide, sigue teniendo 46 cromosomas y sigue siendo 2N como tal. Sigue siendo diploide. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? En el espermatozoide primario va a pasar la primera división meiótica, el cual vamos a pasar a tener espermatocitos secundarios, los cuales ya van a ser carga ploide, es decir, van a tener 23 cromosomas y ya van a ser N como tal. Pero esta N, en realidad, acuérdense que aquí, en lo que es espermatozoides primarios, sí, ya son haploides, pero van a seguir teniendo cromatides germanas. Entonces, como que para que ustedes se lo imaginen, la célula, así como les dije antes, en vez de estar en un palito, tienen así una X. ¿Ok? Es como que fueran X, X y aquí fuera Y en realidad. Está mal esquematizado, es decir, que aquí hay X, X, Y, pero es como para que se unen, y ahorita solo para que puedan entender mejor la cosa. Porque en los libros te dirán que sí, que el primer proceso de división meiótica es similar a la mitosis, solo que no hay interfaces, solo que no se duplican. Y el segundo sí es una reducción. Y tú te pones a pensar, pero si en ambos se reduce, ¿por qué queda 23? ¿Por qué de 46 pasa a 23 y sigue en 23? ¿Y por qué no se reduce de 23 a la mitad, que sería 11,5, por ejemplo? Cosas así. Entonces, esas cosas son como las que confunden. Pero ya con esto espero que sí quede un poquito más claro. Es como que aquí sí ya no tienen 46 pares de cromosomas, solo tienen 23 pares de cromosomas, pero esos cromosomas siguen teniendo la cromatida hermana, siguen siendo en forma de X. Y en realidad no deberán hacer en forma de X, sino que tienen que ser solo un palito. Entonces, aquí en la primera división meiótica vamos a tener células haploides con una sola cromatida hermana, perdón, con dos cromatidas hermanas, y por eso tienen que volver a dividir. Y eso es lo que pasa ya en lo que es la segunda división meiótica, que es la que está acá abajo, donde los espermatocitos secundarios pasan a llamarse espermátidas, ¿ok? Y aquí sí ya tienen las cuatro células, con lo que viene a ser un palito, otro palito y otro palito, los cuales será X, una será X, la otra será X, la otra será Y y la otra será Y.
Votarán 2 masculinas y 2 femeninas. Por eso es que se dice que, por así decirlo, el hombre es el que elige el sexo, el bebé como tal. Porque de aquí es donde va, por así decirlo, esta en realidad será la célula sexual que va a definir el sexo del bebé como tal. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Este, aquí termina la gametogénesis, termina la espermatogénesis, pero no, estas células que están aquí, que son las espermátidas, perdón, no van a ser, estas no van a poder fecundar, porque son células, a la final son iguales a una forma de célula, son así circulares. Y en realidad el espermatozoide tiene que tener su forma así para que pueda ser fecundada, para que pueda fecundar al ovocito como tal. Entonces, eh, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar el proceso que se denomina espermiogénesis, como está aquí en la imagen. Espermiogénesis. ¿Qué es la espermiogénesis? Es el proceso de adaptación estructural o morfológico que sufre el espermatocito secundario, el espermátide, para hacer todos sus cambios internos y externos para que se convierta en espermatozoide. Vuelvo y repito, ¿qué es la espermiogénesis? Es el proceso en el cual la espermátide cambia su morfología y cambia su estructura para parecerse más a un espermatozoide. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esto será una espermátide como tal. Es una célula normal. ¿Qué es lo que primero va a hacer? Va a empezar a generar un flagelo como tal. Va a empezar a crear una cola, que es la mítica cola que tiene el espermatozoide, y también va a empezar a botar citoplasma, lo que denomina el citoplasma residual. Citoplasma residual, ¿por qué? Porque es como que lo bota el citoplasma. Asimismo, las mitocondrias que están en lo que es el interior de la célula pasan a lo que es el cuello, lo que es, o el segmento intermedio de la cola. Entonces sigue botando todo y empieza a crear una capa de enzimas y otra sustancia más en lo que es que va a rodear a todo el núcleo, que eso lo va a denominar atrosoma. En el atrosoma van a haber dos enzimas importantísimas que se lo tienen que aprender. La hialuronidasa y lo que es también conocido como la hialuronidasa es una y la otra es la atrosima. Atrosima, ¿ok? Atrosima. Ya. Ah, como atrosoma, pero en vez de soma termina en sim. Perdón, en in, atrocina, no atrocima, atrocina. En vez de terminar en oma, termina en ina. Y ya el urodinasa, que ya lo veremos también cuando en un futuro estudien lo que es desarrollo embrionario. Entonces, vamos a tener un espermatozoide morfológicamente así. Para que este espermatozoide pueda fecundar, tiene que tener esta característica, tiene que ser idéntico a esto. ¿Por qué les digo esto? Porque un espermatozoide con 2 cabezas, con 2 colas, con 3 colas o sin cola no va a poder fecundar. Tiene que tener una cola, tiene que tener un segmento intermedio y tiene que tener una cabeza. Ahora, vámonos por partes. El atrosoma ya les dije que es una capa que le cubre al núcleo, toda la cabeza de lo que es el espermatozoide, y va a tener estas dos enzimas importantes. ¿Para qué sirve el segmento intermedio? En el segmento intermedio vamos a encontrar 1 millón así full de mitocondrias. Sí, de mitocondrias. Sí, mitocondrias. Que es la que le va a dar el poder, lo que le va a dar esa energía en ATP a lo que necesita el flagelo porque el espermatozoide se pueda mover. ¿Ok? Eso es con respecto al espermatozoide. ¿Ok? Eh, ¿Alguna pregunta que necesiten? ¿Se quedó claro? ¿Se quedó claro eso? A ver, vamos a ver acá el chat. Sí, sí, quedó claro. Sí. Ya. Ahora, eso es respecto a lo que es el espermatogénesis como tal. Ok, vamos a ver si puedo, por favor, seguir. No tengo que coger, hacer esto, sacar. Ahora, yéndonos a lo que es la ovogénesis.
La ovogénesis va a ser el proceso de formación de las células sexuales femeninas. Ahora, nosotros no vamos a llamar a la célula sexual femenina óvulo, porque óvulo en realidad se le dice el momento en el cual ya está casi fecundada en realidad, pero en realidad se le debería decir un ovocito secundario maduro como tal. A pesar de que aquí, bueno, sí está bien, ya, un ovocito secundario como tal. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre lo que es la célula sexual femenina con la masculina? La masculina va a botar sus 4 células sexuales normales, o sea, por eso es que los hombres creamos espermatozoides a lo loco. Las mujeres, en ese no es el caso. Las mujeres de una célula primordial, que es la ovogonia, solamente va a poder botar a la final 4 células, sí, pero solamente una funcional. Y eso que, si nos ponemos a pensar, los hombres van a recibir o van a seguir fabricando espermatogonias, las cuales van a poder diferenciarse espermatozoides toda su vida, mientras que las mujeres no. Las mujeres van a nacer con un límite, un número límite de ovogonias. En realidad las mujeres no nacen con ovogonias, nacen con lo que ya es ovocito primario. Las mujeres van a nacer con un ovocito primario límite. Y ese ovocito primario límite, de ese ovocito primario límite, también va a tener un límite de las veces que va a poder ovular. Es decir, que a lo largo de su vida, en cada menstruación, la mujer va perdiendo, por así decirlo, posibilidades de tener hijos. Va a llegar un punto, por eso es que las mujeres sufren de menopausia. ¿Qué es la menopausia? Es literalmente ya no tener ese producto, que es el ovocito primario, para poder seguir ovulando. Y ¿por qué simplemente no ovular hace que pase todos esos procesos de cambios hormonales que sufre la mujer que tiene la menopausia? Se debe a porque los mismos óvulos, los mismos folículos que ya veremos más adelante, van a ser los involucrados en crear lo que es el estrógeno, lo que es progesterona y otras células y otras hormonas que son importantísimas para las mujeres. Entonces, ¿qué pasa si nosotros no tenemos esa materia prima que trae esas hormonas? No vamos a tener esas hormonas y aparte que la mujer ya no va a poder tener hijos, ya no va a poder concebir, tampoco va a tener esas hormonas que es las que, que son hormonas importantes para ella. Entonces, por eso es que las mujeres sufren ese cambio drástico, tanto hormonal como a nivel de fertilidad, al momento que ocurre la menopausia. ¿Ok? Entonces, ya volviendo a lo que es la ovogénesis como tal, la ovogénesis es el proceso, como ya lo mencioné, por el cual se forma un ovocito primario, se forman las células sexuales femeninas. Va a partir así mismo, va a partir como el espermatozoide, de una espermatogonia, pero aquí será ovogonia, y esta ovogonia va a tener una carga diploide. ¿Y es lo que pasa? Ocurre la primera división meiótica, no, perdón, aquí no ocurre la primera división meiótica, aquí la ovogonia se adapta, y se dan cuenta aquí cómo la ovogonia aquí tiene, cómo aquí la ovogonia es diploide, ¿sí ven? O sea, tiene sus pares de cromosomas, pero no tiene sus cromátides hermanas. Este es el proceso por el cual, este es el proceso de adaptación que yo les mencioné en la espermatogonia también, para transformarse en espermatocito primario. Es lo mismo, la ovogonia para transformarse en ovocito primario tiene que duplicar sus cromátides. Y aquí se puede ver, aquí ya tenemos la X y la X y la X y la X, y esta tontera como tal. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Aquí el ovocito primario, así mismo como el espermatocito primario, es diploide, va a ser 2 genes. Ocurre la primera división meiótica, sea con ovocito secundario. ¿Ok? Y saca un primer cuerpo polar, como tal. ¿Ok? Esta imagen creo que está mal en realidad. No, sí está bien, sí está bien, ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es el primer cuerpo polar? El primer cuerpo polar, a la final, es lo mismo que un ovocito, solo que el ovocito se agarra todo el citoplasma, ¿ok? El ovocito se agarra todo el citoplasma. Y como el ovocito se agarra todo el citoplasma, deja una célula totalmente pequeña, que sí, que es un ovocito igual, sí, pero como es tan pequeña es afuncional, es decir, que no tiene ninguna función, no puede llevar a la vida. Entonces, entonces esta célula pequeña que le robaron todo el citoplasma, que llegó un man y le robó todo lo que tenía en el metro, ya va a pasar a tener nada, tiene cero de plata, entonces prácticamente no puede sobrevivir o no puede conllevar a lo que es la fecundación como tal. Entonces tenemos ya aquí en realidad una célula funcional y otra célula que no sirve para nada. Esta célula como tal se vuelve a dividir, ocurre el proceso de la segunda división meiótica, en la cual seguimos teniendo un ovocito secundario, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Ahora sí ven que aquí en vez de tener las dobles tomátides hermanas, ahora tenemos una.
Entonces, esto es lo que pasa en la segunda división meiótica. ¿Qué es lo que pasa? Asimismo, de aquí van a ser una célula funcional que se va a robar el citoplasma de nuevo de la otra célula como tal. Y bueno, el primer cuerpo polar, que a la final era un cuerpo polar, se divide normalmente, hace lo mismo que la de acá arriba, solo que sigue siendo cuerpo polar. Entonces tenemos a la final de lo que es la ovogénesis, tenemos tres células totalmente afuncionales, es decir, que no sirven para nada, y ya tenemos lo que es un ovocito secundario maduro. ¿Ok? Ahora, datos importantes en lo que es la ovogénesis. La mujer no termina su división, su segunda división meiótica, es decir, que en la segunda división meiótica, en este proceso de aquí, la mujer o el ovocito se va a quedar paralizado en lo que es metafase 2, es decir, la metafase de la segunda división meiótica. ¿Y por qué se ocurre esto? Porque la segunda división meiótica de la mujer solamente va a terminar cuando se ha fecundado. Una vez que se ha fecundado el ovocito secundario, ahí la mujer o el ovocito secundario va a terminar su división meiótica y va a terminar ya ser un ovocito secundario maduro. Muy importante eso. Entonces, muy diferencia de lo que es el hombre en lo que son las en lo que es la espermatogénesis, va a seguir botando espermatozoides. Ese sí no va a esperar hasta que haya fecundación. En cambio, la mujer sí. La mujer, el ovocito es como que va a quedar esperando a que la vayan a que coge y le diga, el pelado, sí, te voy a ver a esta hora, estoy confirmado, ya tengo el carro, ya tengo el permiso, te voy a ver a las 8. Entonces, recién a las 5:30, que saben que en realidad no les va a fallar, se va a empezar a arreglar. Es lo mismo, así mismo, así tal cual. La bobón, el ovocito secundario, hasta que no se dé cuenta que en realidad hubo una fecundación, hasta que el espermatozoide no entre, no rompa su zona pelúcida, no, pero no rompa su corona radiada, no degrade su zona pelúcida, cuando recién detecte que en realidad está ahí recién va a terminar su proceso de división meiótica. O sea, eso es muy importante porque te pueden preguntar cuál es la diferencia entre lo que es la ovogénesis y la espermatogénesis. Aparte de que uno de ovocitos y el otro de espermatozoides. Esto, porque lo que es la espermatogénesis no se queda paralizado en ningún momento. ¿Ok? ¿Sí se quedó claro eso? Sí, no, sí. Sí, sí, todo claro, amigos. Sí, Ya, verga, ya, ahora, ya, ahora. Dentro de lo que es la ovogénesis va a ser un proceso denominado el desarrollo folicular. Y eso tienen que saberlo también como tal. Aquí voy a dibujar porque por aquí para poder poner dibujo mucho mejor dibujar. ¿Qué es el desarrollo folicular? Antes que empezar, me olvidé de algo, ¿cierto? Importantísimo acá. Ay, señor. Vámonos acá. A ver, amigos. Algo importantísimo que quiero acotar. Todo el proceso de espermatogénesis, desde espermatogonia, espermatocito secundario, va a estar dirigido o va a ser, por así decirlo, sí, va a ser dirigido gracias a una hormona, que es la folículo estimulante, la denominada FSH. Mientras que el proceso de espermiogénesis, o sea, el proceso en el cual cambia morfológicamente toda la estructura como tal, del espermata y espermatozoide, va a estar dirigido por lo que es la LH o la hormona luteinizante. ¿Ok? Entonces, todo el proceso de espermatogénesis como tal, la FSH. El proceso de espermiogénesis, la LH. Ahora, acá, si nos vamos a lo que es la ovogénesis, todo este proceso, división de ovocito primario, secundario, todo eso va a estar dirigido por la FSH, por la hormona folículo estimulante. Ahora vamos a ver lo que es, lo que es el desarrollo folicular, donde decíamos haber implicado la LH como tal. ¿Ok? Entonces, volvemos acá. ¿Qué es el desarrollo folicular? Tenemos que entender algo. El,
la ovogénesis o la mujer tiene tan bien sincronizado todo que la ovogénesis en realidad no es no es un solo proceso como ocurre en lo que es el espermatogénesis, que solamente viene espermatogonia, espermatozoide primario, secundario, espermata y espermatozoide. No, el proceso de la mujer es un poquito algo más complicado, porque no solamente se divide, o sea, no solamente cambia lo interno, sino es que también va cambiando lo externo. Es decir, que por ejemplo, al mismo tiempo que pasa todo el proceso de ovogénesis, de división meiótica, también ocurre todo el proceso de desarrollo folicular y ocurre todo el proceso de ciclo menstrual o ciclo endometrial. Es decir, que todo va ligado y la mujer mientras se va mientras, por así decirlo, va el ovocito, que es lo interno, dividiendo y cambiando su estructura a nivel de cromosomas, lo que es externo, que es el folículo como tal, va a empezar a crear la corona radial, va a empezar a crear la zona pelúcida, y asimismo, donde se va a dar la implantación, que es el endometrio, va a ir cambiando y va a ir acoplándose a que justamente en el día 14 ya tengamos un ovocito secundario, ya tengamos un folículo maduro y ya tengamos un endometrio totalmente listo para recibir a una posible fecundación, a una posible implantación. Entonces, todo eso tenemos que estar bien. O sea, al final, ¿qué es el desarrollo folicular? El desarrollo folicular literalmente es el desarrollo de los folículos. Es literalmente todo el proceso por el cual los folículos van a empezar a madurarse. ¿Y qué son los folículos? Los folículos es literalmente la unión entre lo que es un ovocito más una capa de células externas, las cuales van a ser las células foliculares. ¿Ok? En combinación de esto tenemos un folículo que va a ser prácticamente un ovocito con células que lo cubren, que van a ser células derivadas de lo que es la capa germinativa del ovario, pero van a ser células que van a formar lo que son las células foliculares como tal. Entonces, el folículo, ¿qué es? El folículo son células foliculares más el ovocito. ¿Ok? En todo el proceso vamos a tener dos tipos de folículos. Los folículos primarios y los folículos secundarios. ¿Ok? En los folículos primarios vamos a tener primero células las cuales van a estar recubiertas por un tejido plano, por un epitelio plano, las cuales se van a denominar folículos primarios de células planas. ¿Por qué de células planas? Porque tiene células planas que lo recubren en su exterior. ¿Ok? ¿Y por qué folículo primario? Cuando ustedes escuchan el término primario, es que está en su primera división meiótica. Vamos a tener literalmente un ovocito primario con células planas recubriéndolo. Eso se denomina folículo primario de células planas. ¿Ok? ¿Qué más vamos a tener? Como yo le mencioné, todo este proceso de desarrollo folicular y el proceso de ovogénesis como tal va a estar regido por lo que es la folículo estimulante, que es la FSH. Como su mismo nombre lo dice, folículo estimulante, estimula los folículos. Entonces yo quiero que se imaginen que un folículo es como un robo, ¿ok? Y las células foliculares van a ser como una manguera. Entonces la FSH, ¿qué es lo que va a hacer? La FSH va a actuar sobre estas células foliculares que lo van a cubrir. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a hacer que vayan evolucionando estas células. Entonces, estas células van a ser este folículo va a ser tener un ovocito primario, pero ahora las células acaban de evolucionar, acaba de evolucionar las células. Y ahorita ya no tiene células planas, sino que tiene ahora células cúbicas. ¿Ok? Tiene ahora células cúbicas, que son así en forma de cubo. Que ojo, al microscopio, estas células cúbicas no se van a ver en forma de cubo, van a aparecer células redondas, literalmente. ¿Por qué? Porque acuérdense cuando vieron biología, células cúbicas es igual, al mismo tamaño en su proporción, tanto altura como longitud, pero sus núcleos son centrados y redondeados, como si fuera una como si fuera una célula circular, pero no es una célula circular. Entonces, el FSH coge y actúa encima de estas células foliculares y ahora las hace evolucionar y ahora son cúbicas. Ahora, ¿cómo se pasa a llamar esto? Se pasa a llamar folículo primario de células cúbicas. ¿Por qué de células cúbicas? Porque ahora son células cúbicas las que tiene afuera. ¿Ok? Asimismo, estas células van a seguir, esta FSH va a seguir llenando y llenando el agua del lobo.
y va a seguir que siguen evolucionando, llegando al punto en el que vamos a tener ahora, asimismo, un ovocito primario todavía, pero ahora las células ya no va a ser una, ni dos, ahora van a ser muchas. Ahora vamos a tener así 1 millón de células cubriéndolo a lo loco, así 1 millón de células cubriendo a lo loco, y cuando ustedes vean que el folículo está lleno ya de más células, se va a llamar folículo primario poliestratificado, o también se le puede llamar folículo primario multilaminar, que es lo mismo. Poli de mucho, estratificado de láminas. Multilaminar, multi de muchos, láminas de láminas. ¿Qué quiere decir esto? Que es como que las células han proliferado tanto que ahora han hecho varias capas de células. ¿Ok? Ahora tenemos folículo primario poliestratificado. Sigue siendo primario. Entonces, ¿cuáles son los estadios que vamos a poder ver? Folículo primario de células cúbicas, folículo primario de células, perdón, folículo primario de células planas, folículo primario de células cúbicas y folículo primario de poliestratificado. En los libros ustedes van a ver un folículo primordial, que es literalmente una bogonia con unas células. Las mujeres, y ojo con esto, las mujeres no nacen con folículos primordiales, las mujeres ya no nacen como bogones, nacen directamente con folículos primarios. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta acerca del desarrollo folicular en lo que es los folículos primarios como tal? ¿Todo claro? ¿Sí? Sí, todo claro, Carlos. Ya. Ahora, dos cosas importantes que tienen que saber. Las células foliculares, esto le va a servir también para Mitro, las células foliculares van a secretar estrógeno y van a secretar progesterona, pero su principal función va a ser secretar estrógeno, ¿ok? Esa va a ser va a ser su principal función, secretar estrógeno. Por eso que yo les decía, si una mujer tiene menopausia, no va a poder desarrollar folículos. ¿Y qué pasa si no desarrolla folículos? No va a poder desarrollar estrógeno. ¿Y qué pasa si no desarrolla estrógeno? Va a empezar a tener una caída abrupta de lo que es su hormona sexual, porque la hormona sexual de las mujeres es el estrógeno. En cambio, en los hombres es la testosterona. ¿Ok? Eso no quiere decir que... Ah, bueno, no perdón. Eso no quiere decir que los hombres no tenemos estrógeno. Nosotros también tenemos estrógeno, pero en una menor cantidad. La mujer también tiene testosterona, pero en una muy poca cantidad. ¿Ok? Bueno. Eso es tipo la relación clínico-funcional que hay con una menopausia y por qué no pueden tratar estrógeno. Ahora, eso es con respecto a los folículos primarios. Ahora, si no vamos a los folículos secundarios, se van a dividir en dos. ¿Qué es lo que pasa? Va a llegar un punto en el cual ya tenemos a esta célula con multilaminar, este folículo primario poliestratificado. Pero, ¿qué es lo que pasa si tú tienes a una amiga y le coges y se le jalas el cabello? Tal vez se ría, pero le vuelves en 5 minutos a jalar de nuevo el cabello. Tal vez de nuevo se ría y le vuelves a jalar de nuevo 5 minutos el cabello, pero con un poquito más de fuerza, ya se va a girar y te va a decir, oye, ya, pues, ¿qué va? Ya, pues, basta. Y así, ¿qué pasa si tú vienes y le sigues jalando más fuerte el cabello y, y con mucho más frecuente? Lo más posible es que la mancoa se dé una vuelta y te pegue. Lo mismo va a pasar con las células foliculares. La folícula estimulante va a seguir estimulando y estimulando y estimulando y estimulando las células foliculares hasta el punto que las células foliculares van a empezar a botar una secreción. Esta secreción se le denomina líquido folicular. ¿Y qué pasa si tenemos un espacio vacío, el cual empieza a llenarse de líquido? Ese espacio, o sea, ¿qué pasa si tenemos un espacio como tal? Tenemos un globo literalmente ahí. ¿Qué pasa si ese globo le empieza a llenar de agua? Obviamente ese globo se va a empezar a inflar más y va a empezar a tener agua adentro. Es lo mismo, es como que si hubiéramos tenido ahí y le empezamos a meter agua. Entonces, a ese folículo primario, ¿qué es lo que va a pasar? Va a tener ahora un espacio y va a tener un líquido, que es el líquido folicular. Ahora, ¿de qué se conforma el líquido folicular? Se va a conformar algunas glucoproteínas, pero principalmente de hormonas. Principalmente de hormonas, pero también va a secretar algunas proteínas, como tal. Va a tener algunas proteínas que son las que le van a dar el sostén y la nutrición a todo el folículo. Entonces, nos quedamos en el folículo primario por el estratificado. ¿Ya?
Ahora nos vamos con lo que son los folículos secundarios. Los folículos secundarios es un poquito más fácil, ¿ya? Aquí tienen que aprenderse más las partes. Entonces vamos a tener primero un folículo. Uy, lo digo muy alto. Vamos a tener un ovocito que va a ser ya secundario, o sea, ya va a estar en su segunda división meiótica. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a empezar a cubrirlo algo, ¿ok? Va a empezar a cubrirlo algo, que es todo esto. Todo esto son células foliculares. Es lo que antes lo estaba cubriendo. Y se lo va a ver así más o menos. Lo dibujo un poquito grande, pero sí sirve igual, ¿ok? ¿Ok? Va a tener células foliculares. Y vamos a darnos cuenta que también va a tener una capa externa, que es lo que tenemos acá afuera. Todo esto. ¿Ok? Y vamos a ver que tiene un líquido, medio celestito, en algunas placas se ve así, un medio celestito, por aquí está el líquido, ¿ok? Y va a tener unas células que van a viajar hacia el centro del ovocito, que es como que se van a desprender de lo que viene a ser, es como que se va a desprender de lo que vienen a ser las células foliculares, como que viajan hacia el medio. Y vamos a ver que el ovocito va a tener una zona pelúcida bien chiquita que a veces no se puede apreciar bien, pero la va a tener, y va a tener una corona radiada. Está llena de células, así de células que está aquí, de células como que lo cubre. Yo soy Picasso, me sorprenden mis imágenes. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener ahora en un folículo secundario? En un folículo primario, sábense esto, en un folículo primario solo va a haber ovocito, ovocito, más células foliculares. Aquí vamos a tener las células foliculares, ya no van a ser células foliculares, sino que se van a llamar teca. Vamos a tener una teca interna y una teca externa. La teca interna va a ser la encargada de secretar hormonas y la teca externa va a ser la encargada de tener el sostén de todo esto. ¿Ok? En otras palabras, en la teca interna vamos a encontrar las células foliculares que siguen secretando estrógeno y progesterona, y en la teca externa vamos a encontrar todo el sistema o todo un tejido conjuntivo que es el que le va a dar el sostén a la célula como tal. ¿Ok? Ahora, volvemos acá a esto. Entonces, ¿qué vamos a empezar a tener? Vamos a tener teca interna y teca externa. Ahora, ¿se acuerdan de estas células que yo les mencioné, rojitas, que es como que van yendo hacia lo que es el centro? Esas se le denominan cúmulo o óforo. O los que están con el doctor Solón tienen que decirle en latín que es cumulus ófurus. OOPHURUS me parece que era. Ahí lo dejo. ¿Ok? ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener el ovocito, obviamente, que es un ovocito secundario, con lo que es una capa que lo recubre, que es la zona pelúcida, y unas células que lo recubren, que es la corona radiada. Tenemos aquí corona radiada, zona pelúcida, y este espacio que yo les dije antes, este espacio, todo el espacio que se forma gracias al líquido folicular, se lo va a llamar antro folicular, que es lo que está acá adentro. ¿Ok? Y el líquido que está acá se lo va a llamar líquido folicular. ¿Ok? Eh, 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 este, si quedó claro, pues, dime que, ya me tocará dibujar, no. Si quedó claro lo del folículo secundario vesicular. Sí. Ya, ahora el folículo secundario maduro es literalmente así, es gigantesco. Ya va a tener un ovocito, aquí, en medio, aquí, pum. ¿Qué va a tener? Va a tener lo mismo, va a tener la zona pelúcida, va a tener corona radiada, va a tener cúmulo óforo, va a tener antrofolicular, va a tener todo, va a tener lo mismo. Lo único que va a cambiar es que es más grande, ella es maduro. Ahora, ¿cómo se diferencia eso en la práctica? Porque las tecas son mucho más finas, ya lo veremos ahorita en la práctica. Esto otra vez se lo va a tener que explicar ahorita aquí en las placas, porque no tiene pensado ver placas hoy día, pero lo va a tener que explicar en las placas porque si no, no se va a entender. Ok, tenemos aquí esto. Aquí tenemos lo que son varios folículos. Por ejemplo, si vamos a este,
se dan cuenta que tiene un ovocito dentro y tiene una capa bien finita que ni se ve. Esta capa son las células planas. Entonces, esto es un folículo primario de células planas, como se dan cuenta. Aquí tenemos otro igual, por ejemplo. ¿Sí ven? La capa de las células planas son tan aplastadas que no se ve bien la forma como tal. Aquí tenemos otro, ¿sí ven? Folículo primario de células planas. ¿Sí ven que son súper chiquitas? Ya. ¿Qué pasa si nos vamos a una placa como esta? Así, algunas placas feas que hay. Estas placas toman para exámenes a veces. Bueno, ya. Bueno, esta placa está aquí, por ejemplo, si ven aquí, toma una más bonita, aquí toma una más bonita. Si ven, por ejemplo, este folículo que está aquí, si ven que las células son como que bien redondeadas, son bien redondas y solo es una capa de células, no son más, es solo una capa de células. A esto se le denomina folículo primario de células cúbicas. ¿Por qué de células cúbicas? Porque literalmente están así todas redondeadas, están todas redondas. Tiene lógica. Muy diferente que yo venga y les muestre esta. Esa que tiene, ¿sí ven? Esta tiene ovocito, pero si ven que tiene una, dos, tres, cuatro, o sea, tiene como diferentes capas de células. Aquí como que hubiera una célula, aquí como que hubiera otra, aquí como que hubiera otra, y como hubiera otra. Aquí tienen que diferenciar qué células que tiene por sus núcleos. Porque obviamente la célula no se va a poder ver porque es citoplasma. Pero el núcleo sí, se dan cuenta. Aquí están todos los núcleos aplastados ni se ven. Folículo primario, células planas. Acá los núcleos se ven redondos. Acá también se ve mejor, más redondos. Son redondos. ¿Qué significa? Folículo primario de células cúbicas. Si nos vamos acá, este está en un zoom muy grande. Se parece como si fuera gigante, pero él es chiquito. ¿Qué es lo que vemos aquí? Aquí vemos un núcleo, otro núcleo y otro núcleo en la misma línea. Es como que tuvieran diferentes capas. Entonces, ¿esto cómo se llama? Folículo primario poliestratificado o multilaminado o multilaminar, porque tiene diferentes capas. ¿Ok? Este es el folículo primario vesicular, esto es lo que labraba. Es mucho más grande y si ven que tiene un espacio. Este es el ovocito, tiene su zona pelúcida, tiene su corona radiada y si ven que aquí como que algo rosadito, este es líquido folicular, ¿ok? Este es antrofolicular. Por si acaso, para los que son con el doctor Solón, si hay antrofolicular, ustedes le pueden poner de una que también hay líquido folicular. Para los que son con el doctor Urquizo, si no se ve líquido folicular, ustedes no le pueden poner que hay líquido folicular, solo van a tener que poner que hay antrofolicular, ¿ok? ¿Qué es lo que vemos? Si ven estas células que es como que van directamente hacia el centro, es como que van al centro. A estas células es lo que se le denomina el cúmulo óforo o cumulus óforus, como tienen que decir al doctor Solón en latín. Ahora, si ven que aquí hay como una capa bien finita que como que delimita, ya. A esta capa finita es la teca interna, donde va a estar las células foliculares que van a secretar estrógeno y progesterona, pero mucho más estrógeno, ¿ok? Mientras hay una capa más externa que está llena de fibras, como ustedes ven aquí, que los que están en verde, que es la teca externa, que va a ser el tejido de sostén y vascular como tal, ¿ok? Obviamente, ovocito secundario porque estamos en folículo secundario. Este es el folículo secundario vesicular. Si nos vamos al bueno, aquí tenemos una imagen mejor como para que vayan, como que vayan asimilando. Así se ve un folículo primario, así se ve un folículo primario. Aquí no hay aquí no hay ningún cúbico, pero aquí se ve un poliestratificado, así se ve un poliestratificado, ahí se ve un poliestratificado. Y así se ve un vesicular, si ven, es como que un poquito más grande, pero se nota. Y miren, si ven entonces el celestito que está aquí, este es el líquido folicular. Que si el doctor Urquizo les pone estas fotos, sí pueden poner que hay líquido folicular, por ejemplo. Tienen que saber algo. ¿Por qué aquí, en este folículo aquí, no veo ovocito? Acá sí veo ovocito y aquí no lo veo también. Porque tienen que saber que estos, estos folículos son estructuras tridimensionales, es en forma de círculo, donde su ovocito va a estar aquí en medio. Entonces, si yo lo corto a nivel del núcleo, se va a ver el ovocito. Pero si yo lo corto aquí arriba o muy abajo, no se va a ver. Así que pilas con eso. ¿Ok? Ahora, ya en un folículo de Raff, aquí se ve un zoom pequeño. Es aquí se ve un zoom muy grande, pero en realidad el folículo de Raff es inmenso. Si ven entonces el éxito que vemos aquí es el líquido folicular. Tenemos antifolicular,
Esto es lo que yo le mencioné. Si ven que las tecas están muy pegadas, tanto la externa como la interna, que no se puede llegar a diferenciar bien. Esa es otra característica del folículo maduro de Raf. ¿Por qué se pone así todo pequeño? Porque es como que se infla tanto que las paredes la van comprimiendo. Entonces por eso es que las dos paredes son finitas. ¿Ok? Y tenemos lo mismo, tenemos ovocito, tenemos su zona pelúcida, su corona radial, que es lo que tenemos acá atrás, y todas estas células que van como que al medio se lo denomina el cúmulo óforo o cúmulo óforo. ¿Ok? Aquí tenemos una imagen como para que vean la diferencia entre lo que es un folículo maduro de Raf, que son estas cosas gigantescas, y un folículo secundario vesicular, que es esta cosa chiquita, y un folículo poliestratificado, que es lo que tenemos acá abajo, y un folículo primario de células planas cúbicas, células cúbicas, que son las de más abajo. Ahora, en estas imágenes, si ustedes le ponen una de estas imágenes, ustedes no pueden poner aquí que hay ovocito de zona pelusa y su corona radiada, porque no hay. Esto es líquido folicular. Si ven que no hay, porque justamente el corte no fue a la altura la mitad, sino que puede haber sido un poquito más arriba o un poquito más abajo. ¿Ok? Ya. ¿Tienen alguna duda acerca de los folículos? ¿O todo claro? ¿De dónde salía la teca externa y la teca interna? O sea, literalmente la teca interna y la teca externa es como, o sea, la teca interna son las células foliculares, solo que en el folículo primario nosotros no hablábamos de tecas, hablábamos de células foliculares. Ya cuando estamos en lo que es folículo secundario se dice teca interna y teca externa porque hay dos capas. Entonces, literalmente, la teca interna son las células foliculares, solo que se ahora cambia de nombre y se llama teca interna. Por eso que yo les digo que esta materia no es como que aprenderse todo de memoria, sino es que entender e intentar, por así decirlo, asociar las cosas, porque mientras más va pasando el tiempo, va cambiando sus nombres. Es lo mismo, pero cambia el nombre. Entonces, si tú te aprendes una cosa así de memoria, un nombre, cuando venga el otro nombre, no van a poder recuperarlo. Entonces, así por eso les digo, la teca interna son las células foliculares, solo que con otro nombre en el folículo secundario. Y a la teca externa sí es algo nuevo. La teca externa son células de tejido conjuntivo que le va a dar el sostén a todos los ovocitos, a todos los folículos como tal. ¿Ok? Sí que te quedó claro mejor ahí, Nat. Sí, todo claro, Carlos. Gracias. Ya. Y con eso, yo diría que. Ah, no, falta. Bueno, si ustedes ven aquí, si ustedes ven un folículo así lleno de manchas rojas, como el que está aquí o como el que está acá abajo, ¿ok? Eso va a ser folículo atésico, así como su nombre lo dice, folículo atésico, porque se está, por así decirlo, degenerando. Si un folículo no se lo lobular, simplemente en la misma corteza ovárica lo va a degenerar, ¿ok? Se llena de sangre, se degenera hasta que sea absorbido por la misma corteza. ¿Qué tenemos? Que tenemos un folículo secundario maduro, tenemos un folículo secundario maduro también o del RAF. ¿Ustedes qué folículo piensan que está acá abajo? ¿Qué piensan que está allá abajo? Aquí, el que está en aquí, este. ¿Qué piensan que puede ser? Mm, ¿Alguien ahí? Hola. Bueno, este que está acá abajo es un folículo secundario vesicular. Como para que se den la idea de lo grande que es un DELAF y lo pequeño que es un vesicular. Ahora, si ven esta estructura gigantesca que ustedes ven acá arriba, esto está aquí se denomina el cuerpo lúteo. ¿Cuál es la función del cuerpo lúteo? Es secretar progesterona. El cuerpo lúteo va a secretar progesterona, creo que hasta el día, a ver, no, desde el día 14 se genera el cuerpo lúteo, creo que hasta el cuerpo lúteo va a tener un tiempo límite de vida, no me acuerdo si era 6 u 8 días,
Pero la cuestión del cuerpo lúteo es que el cuerpo lúteo le tienen que avisar que hay una fecundación, que hay una implantación, porque el cuerpo lúteo va a trabajar, va a empezar a secretar progesterona, va a estimular a las glándulas endometriales, le va a decir, aquí tenemos a un ser vivo, ponte a trabajar, ponte a producir más estrógeno, ponte a producir más progesterona, ponte a producir más glucolípidos para que nutras bien ese endometrio materno, pero va a llegar un punto en el cual el cuerpo lúteo no va a recibir estímulos y va a darse cuenta que no hay ningún bebé. Entonces el cuerpo lúteo va a decir, no, no voy a trabajar como pendejo, me voy a degenerar. Y empieza a degenerarse en cuerpos más blancos, los cuales se denominan cuerpos blancos o cuerpos albicans. ¿Ok? Aquí tenemos una imagen como que tipo a un folículo secundario, un óvulo que va a ovular literalmente, como que va a salir. ¿Ok? Aquí tenemos una imagen comparativa, como para que comparen el cuerpo lúteo, folículo atrésico, folículo maduro de Love. Esto parece, bueno, sí, esto es un folículo secundario vesicular, solo que está cortado un poquito feo. Aquí tenemos otro folículo secundario vesicular. Aquí tenemos un poliestratificado, poliestratificado y poliestratificado. ¿Ok? Y eso, esto ya es otra cosa, esto ya es ciclo endometrial, que si quieren podemos verlo otro día. Pero ya con eso, amigos, sería todo. ¿Tienen alguna preguntita? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que quieren que, que recapitule? ¿Alguna cosa que necesiten? ¿Sugerencia, queja, duda, insulto? O algo más que quieren que vuelva a decir? Claro, el problema en realidad son las placas. Este, puedo, puedo, voy a ver si esta semana, voy a ver si esta semana me coordino bien con Daniela y con Asael, a ver si podemos hacer una clase dedicada solamente a lo que son las placas histológicas. Esto es un poco más de teoría. Hay profesores que preguntan teoría en lo que es las clases, y de ahí se van a sus lecciones orales. Las placas generalmente se las toman ya después de la segunda o tercera semana. Entonces, si ustedes quieren, si ustedes desean, estudien por el grupo y armamos una clase de lo que son las placas de espermatogénesis, ovogénesis de nuevo, de lo que viene a ser también el ciclo endometrial, porque eso no hemos visto todavía, y tendremos que explicar también lo que es el ciclo endometrial. ¿Ok? Podría ser presencial. Ya. O sea, obviamente, sí podemos hacer una presencial, puedo proyectarla, se las puedo explicar ahí. Solamente tendrá que en realidad ver mi tiempo, porque algunos sabrán, estoy un poquito con el tiempo en realidad de lo que son mis clases de tercero y las ayudantías, que es algo que sí me está quitando full tiempo con los doctores, pero les digo exactamente, igual yo lo voy a decir nuevo en el grupo, porque, por si acaso, lunes estoy libre de 11 a 3 y media, miércoles estoy libre de 2 a 4 de la tarde, y literalmente son los 2 días que puedo yo hacer una clase presencial. Lunes de 11 a 3 y media, y miércoles de 12 a 4 de la tarde. Es más, yo el miércoles creo que le expliqué, o no me acuerdo si fue el jueves. Ah, bueno, el jueves tal vez. Sí, el jueves de lo que es, a veces, el jueves de lo que es 4 y media a 6 de la tarde, también tengo libre. Esos son los 3 días que por así se lo puedo armar una clase presencial. Y como ustedes saben, también soy ayudante de matro, así que los que deseen también me pueden escribir y podemos armar también una clase de huesos presenciales con los huesos de la EMUC. Y si ustedes tienen huesos, los pueden llevar y yo les puedo enseñar como cualquier cosa. O sea, por mí no hay ningún problema. ¿Ok? Pero bueno, amigos, eso podemos dejarlo también, coordinaré con Manu y verla para unas clases prácticas. ¿Ok? Porque sí, en realidad, lo
para mí lo que se me hizo al comienzo complicado fueron las placas más de ovogénesis, de lo que es el ovario de coneja adulta virgen estimulada con orina de mujer embarazada. Pero eso es algo ya más de afinar el ojo. Que ustedes no lo tengan. El primer parcial, las placas son un poquito más feas. Por aquí, aquí van a ver placas de cordón, de placenta, y son un poquito más complicadas. Pero en realidad solo es de afinar el ojo. Dánme lo que es solo de afinar el ojo. Y bueno, a mí sí me gustaría hacerla presencial porque siento que es un poquito más didáctica y un poquito más fácil de enseñarles. Aparte que como esta clase es grabada, no puedo decir mis comentarios doble sentido. Entonces, ahí de risa en risa se aprende mejor también a veces, ¿ok? Entonces ahí quedamos a la espera, mano y yo, mano y yo no, que no se puede presencial, mano. Ah, ya. Entonces, es que, mano, entonces, cualquier cosa, cualquier duda, ya saben, comuníquense a mano, comuníquense a mí, o escriban en el grupo. Por favor, escriban en el grupo si necesitan alguna ayuda, porque a veces sí me encierro en mi caparazón y me olvido de todos los demás grupos. Entonces, sí, cuenten siempre con nosotros, cualquier ayuda que necesiten. Ya saben, escriban a mí para Matro y Génesis. Si me escriben pidiendo ayuda de Mitro, créanme lo que no es buena idea. Y para eso están otros ayudantes, la verdad. Ok, ya para terminar, continúen estudiando, amigos. El cansancio es temporal. Créanme lo que el cansancio es temporal, pero la satisfacción es para siempre. No hay mayor satisfacción de haber estudiado 5 capítulos de Gaiton, tú ir a la clase de Ferletti y que te diga que no sabes nada. Es una satisfacción enorme. No, mentira, pero sí es una satisfacción saber que te estás estudiando, estás matando, te estás muriéndote y que de aquí ya coges y lees el libro y dices, esto ya lo sé, esto ya lo entendí, y vas a una lección y ¡pum! Sacas a 10. Asimismo, si ustedes sacan mal en una lección, no lo olviden, amigos, una mala nota no los define, una nota en realidad no define su valor de enseñanza, su valor de aprendizaje, porque esos son factores que juegan, que son muchos factores en contra. Puede jugar el nerviosismo, puede jugar factores sentimentales, que tu pelada te puso los cachos, que te peleaste con tu mamá, y muchas cosas más en realidad. ¿Ok? Pero es que estamos en la católica, eso de lo que la pelada te pone los cachos es muy, 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 muy frecuente. Pero, bueno, este, cualquier cosa, estamos aquí, amigos, y bueno, eso ha sido todo, y muchas gracias.